Esto es en cuanto al tema del presencial número 4. Y voy a aprovechar para trabajar con respecto a la norma ZAPA. PADEP trabaja la norma ZAPA sexta edición. Ese es con el que se trabaja. Algunas otras universidades trabajan ya la séptima, pero nosotros vamos a trabajar la sexta edición. Bueno, ¿qué son las normas APA? Las normas APA son reglas, les decía hace días, en la presentación de hace algunos días. Aquí nos definen que cuando se elabora un documento científico es indispensable que se citen todas aquellas fuentes utilizadas. De lo contrario, se visualiza como un plagio o como un robo. Las normas ZAPA desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología para la citación, referenciación, presentación de tablas, etcétera. Bueno, entonces vamos a trabajar con respecto a las normas ZAPA. Nos quedan 10 minutos, todavía me da un tiempito más para continuar aquí. Y al salir, entramos al mismo link, por favor. Bueno, aquí ya nos vienen a explicar sobre las citas. ¿Qué es una cita? Las citas son las ideas totales o parciales incluidas dentro del texto. Con la aplicación de la norma ZAPA, la citación se utiliza con paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de la página o al finalizar el texto en otros estilos. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual. Y nos explican nuevamente que cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto, las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Cuando usted toma una cita de un autor, entonces va a utilizar estos signos que tenemos aquí. Esto quiere decir que aún continúa el tema, pero nosotros solo colocamos lo que necesitamos en ese momento. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. Cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto, las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Era lo que nos decía en la presentación anterior. Las unidades de análisis son los grupos poblacionales, individuos, instituciones, viviendas, etc. Estos son términos que utilizamos en la investigación. Cuando nos hablan de unidades de análisis, nos están hablando de los grupos o la población, de los individuos o las instituciones o las viviendas que son investigadas. Y cuando hablamos de variables, estos son términos que utilizamos en las investigaciones. Cuando hablamos de variables, ¿qué son las variables? Son características cualitativas o cuantitativas que presentan las unidades de análisis. Y cuando hablamos de elementos lógicos dentro de la investigación, nos referimos a la relación de las unidades de análisis con variables entre sí. Estos son términos que utilizamos dentro de la investigación. Nos están explicando a qué se refiere cuando ustedes se encuentran. Por ahí se activó un micrófono. Por favor, todos revisen sus micrófonos. Citas con menos de 40 palabras. Ustedes han escuchado que hay citas con menos de 40 palabras y hay citas con más de 40 palabras. Yo les voy hablando sobre ello y algunas cosas les voy explicando. La verdad es que esto lo ponemos en práctica y lo vamos analizando cuando ya los estamos utilizando.
porque son muchas normas. Entonces hay que irlas analizando para irlas aprendiendo. Entonces yo ahorita a usted se las voy explicando en cierta forma, de una manera rápida, pero las vamos a aprender detenidamente cuando las ponemos en práctica, porque entonces ya son de nuestro interés, porque las tenemos que utilizar. Entonces, pero aquí está todo el material para que en el momento oportuno que vayamos a trabajar, regresamos a revisar qué es una cita de menos de 40 palabras, cómo la coloco, y qué es una cita de más de 40 palabras y cómo va citada en el texto que estoy realizando. También tenemos citas basadas en el autor. ¿Qué es una cita basada en el autor? Esta cita se realiza cuando se escribe inmersa en el texto y va entre comillas. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Esto es cuando nosotros escribimos, estamos nosotros parafraseando y estamos redactando, pero queremos citar a determinado autor. Entonces, lo que hacemos es tomar un párrafo o lo que nos interesa y lo colocamos tal como él lo escribió, lo colocamos dentro de nuestra redacción, pero para que nosotros identifiquemos y demos a comprender que esto es tomado de otro autor, entonces debemos de trabajar de la forma en que nos están explicando aquí. Por aquí vamos a encontrar algunos ejemplos. Aquí hay uno. Y tenemos el ejemplo de una cita de menos de 40 palabras basadas en el autor. Aquí está el ejemplo. Si usted lo está observando, nos explican aquí que son diversas las definiciones de investigación-acción. Y aquí viene la cita. De la Torre, ay, perdonen que este animalito como ladra. De la Torre nos dice que en el 2005 afirma, miren, usa un nexo, hay una palabra que es un conector para colocar la cita. Se puede considerar como un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Y vienen y nos colocan que va entre comillas lo que copiamos del autor. Cerramos las comillas y colocamos entre paréntesis la página de donde obtuvimos esta cita. También se le considera indagatoria, cíclica, en espiral y participativa. Esta es una cita menos de 40 palabras basadas en el autor. Seguidamente, nos presentan aquí un ejemplo de una cita de más de 40 palabras basadas en el autor. Aquí es más de 40 palabras. Le explicaba el día anterior que para saber cuándo tiene menos o cuándo tiene más, en Word lo que hacemos es que se remarca, ¿verdad? Se remarca y nosotros ahí en el pie de la página nos tira cuántas son las palabras que estamos utilizando. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta que estamos usando más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Y entonces la trabajamos de acuerdo a lo que la norma ZAPA nos indica cómo trabajar las citas. Y ya vamos a, si se acaba el tiempo, que nos queda 1 minuto, entonces, por favor, ingresamos al mismo link. Esta es una cita basada en el texto. Y cuando citamos una cita basada en el texto, se escribe inmersa en el texto, va entre comillas.
Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. También se le considera indagatoria. Esto ya lo vimos en una cita anterior, ¿verdad? Bueno, ahora voy a dejar de compartir porque me queda un minuto. Un minuto para el tiempo y